Salinas. Agradecemos su presencia y el tiempo que nos brindan el día de hoy en las actividades del programa La Igualdad se construye en colectivo, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia que lleva por título Género y Comunicación, a cargo de la doctora Elvira Hernández Carballido, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con la moderadora, la doctora Maritoni Montes. Agradezco la presencia de todas las personas, en especial de la maestra Gabriela Ruiz Guillén, y le cedo el uso de la palabra en este momento para que nos dé un mensaje de bienvenida. Gracias. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Quiero compartir con ustedes nada más que hoy ajustamos precisamente 13 años de que se conformó el Comité Institucional para la Equidad de Género. 13 años que no han sido fáciles, pero muy satisfactorios, eso sí. Hemos crecido, hemos convencido a muchas personas que se sumen a este gran esfuerzo y sobre todo porque la tarea que tenemos en puerta es precisamente la incorporación de la igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad de derechos, igualdad de libertades e igualdad de oportunidades, porque luego se confunde la idea de que queremos ser igual y somos diferentes, pero queremos esta igualdad. Y bueno, es un placer para mí haber tenido la propuesta y la aceptación de invitar a la doctora, por parte de Maritoni, que nos propuso, a la doctora Elvira Hernández Carballido. Yo los dejo con la voz de Maritoni y agradecerles e invitarles a las siguientes actividades que vamos a tener en los días subsecuentes. En la tarde de hoy teníamos programada otra conferencia, pero por razones creo que obvias, se suspende hasta nuevo aviso. Bueno, sin más, dejo la voz a la maestra Maritoni Montes, que va a ser la presentadora. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo les tengo el agrado, pues para mí, el cariño de presentarles a esta grandiosa mujer, Elvira Laura Hernández Carballido, quien es originaria de la Ciudad de México, nació un 15 de abril de 1962, es profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, institución en la que pertenece desde el año 2004. Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, la licenciatura porque quería ser periodista, la maestría para inspirarse mejor al impartir clases y el doctorado para ser investigadora. Todo en el campo de la comunicación. En 1991 formó parte de la primera generación de especialidad sobre estudios de la mujer en el Colegio de México. Escribió en 2 publicaciones ya clásicas del feminismo, como son la revista FEM de 1987 al 2006 y el suplemento Doble Jornada de 1987 a 1996. Actualmente tiene la columna Bellas y Airosas en el portal de noticias SEM de México. Colabora en la revista A las Mujeres y en el espacio digital Mujeres.net. Como comentarista del noticiario de la misma estación. Ha publicado diversos ensayos y artículos en revistas académicas. Entre sus libros más recientes está Caja de Herramientas, Metodología para la Investigación Periodística en el año 2023 y Apuntes para nuestra Historia Sindical 2023. Ha recibido reconocimientos como el Premio del Periodismo Rosario Castellanos, la Medalla Alfonso Caso, Premio Docencia Universitaria, la Medalla Omecíhuatl y... se me movió, mil disculpas. Ya que ya uno lo ve. Repito, la Medalla Omecíhuatl y el galardón Leona Vicario. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y presidenta del Premio Nacional de Periodismo. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística como socia correspondiente en Pachuca, Hidalgo. Ha empezado a explorar su lado de escritora y ha publicado maravillosos cuentos en diversas antologías, así como 2 novelas.
Actualmente es secretaria de Comunicación y Relaciones Públicas del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el Comité Ejecutivo 2022-2026. Elvira se cree sirena, tiene corazón de pollo y usa medias de seda. Un aplauso para recibirla. Pues muchas gracias, muy contenta de estar aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Agradecerle a mi querida amiga que no nos conocíamos en persona. Alguna de las cosas buenas que trajo la pandemia fue que tomamos muchos cursos en línea y a veces por la geografía no es posible conocerse, y pues con Beatriz Escalante nos conocimos, entonces es muy bonito que ella me invite ahora, y también pues a Gaby Ruiz todo lo que hizo para que yo pudiera estar aquí con ustedes, también se lo agradezco bastante, y a mis queridos amigos que están aquí, el doctor Salvador y la doctora Rebeca, los que quiero muchísimo, y me entusiasmó también mucho más saber que hoy nos podíamos abrazar, así que gracias por estar aquí. Y pues vamos a iniciar esta charla en donde pues hay como una continuidad. Y me encantó escuchar a las compañeras que estuvieron aquí porque iban diciendo cosas con las que yo coincidía, cosas con las que he vivido y que también siempre me preguntan si soy historiadora y siempre digo, no soy de comunicación, pero soy de metiche en la historia. Pero hace poco Ana Lau me dijo, tú di que eres historiadora, pues también estás reconstruyendo muchos pasados. Y bueno, sí, pero no, yo no sé trabajar con archivos ni nada así, pero sí busco información y la encuentro. Entonces hoy quiero invitarles a que me acompañen a un recorrido de lo que hemos hecho en comunicación, quienes tenemos la inspiración, la necedad y la fortaleza de estar buscando a las mujeres en el ámbito de la comunicación. Entonces esta experiencia para mí ha sido muy importante porque de pronto pasa el tiempo y te das cuenta que 40 años estoy haciendo este trabajo y sí, de pronto te sorprende, o cuando estoy en algún evento y dicen, aquí una pionera, y yo, ay, yo soy pionera, bueno, me veo, bueno, yo tengo mis canas, ¿verdad? Pero ha sido un trabajo tan apasionante que el tiempo de pronto me sorprende, ¿no? Entonces, pues les invito, ojalá les guste este recorrido y también, pues, les vaya llamando la atención cómo todo esto de verdad se ha ganado. Nadie nos ha regalado absolutamente nada. Es mucha insistencia, es mucha inspiración, es mucha, siempre digo, necedad, pero sobre todo muchísima pasión. Y miren, en nuestro país, pues hasta finales del siglo XX se empezaron a abrir espacios formales para estudiar a las mujeres. Realmente no teníamos ningún espacio a quien nos interesaba, lo hacíamos por inspiración y por, les digo, por la manera de estar insistiendo, pero a finales del siglo XX, pues el Colegio de México va a abrir su programa interdisciplinario de estudios de la mujer, la UAM va a abrir su maestría en estudios de la mujer, y ahora sí, pero en algún tiempo fue el PUEG en la UNAM. Pues estos espacios te empiezan a dar una pauta para que eso que te interesaba, eso que te llamaba la atención, que te preguntaban mil veces, ¿y si están las mujeres? ¿Sí aparecen las mujeres? ¿Sí estuvieron ahí? Pero en la escuela me han dicho que no, o en la escuela no me han nombrado a nadie. De pronto encontrar este espacio en donde coincidí con varias compañeras que pues, estábamos buscándonos en los libros, estábamos buscándonos en las clases y principalmente en los escenarios de nuestras disciplinas. En el caso mío, el periodismo y la comunicación. Tuve la suerte, como ya lo dijeron, de pertenecer a esa primera generación en 1991, también ya 30 años, en donde quienes llegamos ahí, llegamos con muchas ganas de encontrar a las mujeres, pero no con las herramientas necesarias más que nuestro cariño y nuestra insistencia. Entonces, en estos escenarios, casualmente, pues yo me encontré con una autora que hasta el momento yo la sigo leyendo y me sigue guiando para encontrar a las mujeres en el ámbito de la comunicación, que es Joan Scott, que precisamente citaron aquí quienes me antecedieron. Y pues Joan Scott me ayudó mucho a entender esta cuestión de género, ¿no? De encontrar dónde están las mujeres, de tener una palabra no mágica, pero sí muy puntual, para que se convirtiera en una categoría que me ayude a ponerme unos lentes diferentes cuando estoy haciendo una investigación. Y sí, vean dónde están los hombres y admire el trabajo de algunos, cuestione el trabajo de algunos de ellos, pero al mismo tiempo
me pregunte dónde están las mujeres y las pueda encontrar. Y Joan Scott, a través de su categoría, me ayudó bastante, aparte la aplica a la historia, y también ve que de pronto el género también me ayuda a ver esas relaciones que hay de poder entre hombres y mujeres, y a veces entre las mujeres mismas. Entonces me ayudó bastante, sobre todo la manera en que se construye el género. Esta presencia y ausencia de las mujeres es algo que se ha construido porque de pronto creemos que no podemos estar ahí. ¿Y por qué lo creemos? Porque bueno, en el ámbito familiar, pues vamos ya formando ahí etiquetas y decisiones de que nos dicen, a ver, eres hombre, tienen que hacer esto, tú eres mujer, tienes que hacer esto, y nuestra mamá y nuestro papá, no porque sean perversos, sino porque también lo aprendieron de otros lugares, pues de pronto nos van asignando esa manera de ser, ¿no? Entonces, tu hermano que vea la tele mientras te ponte a lavar los trastos, ¿no? Tu hermano que llegue a la hora que quiera y tú a las 10:30 de la noche, cuando la fiesta empieza a las 11, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que en la familia te van marcando, pues obviamente hacen que de pronto pues tu desarrollo personal, tu manera de pensar, tus ideales de pronto se puedan ver limitados, ¿no? No se diga también de ese pues pacto que nadie firmamos pero que todos aceptamos, ¿no? Eso que Joan Scott llama los conceptos normativos, que de pronto también nos van asignando y nos dicen, tú no porque eres mujer. Ahorita que me estaban entrevistando les decía, pues todavía hasta la fecha mis alumnas que quieren ser reporteras de deportes les dicen, ¿de veras? Pero eres mujer, no le vas a entender al fútbol, no le vas a entender a las luchas. Y claro, mis alumnas dicen, pero ¿por qué nos hacen eso? Porque son esos conceptos normativos, esa manera en que nos van asignando roles, cautiverios, maneras de ser, y los vamos de pronto aceptando. Ayer di una conferencia precisamente sobre mujeres y deporte, y les mostraba yo la foto de la primera mujer que corrió un maratón en Estados Unidos, y la manera en que el juez la está sacando del maratón. O sea, ella está corriendo, incluso les sigo señalando, miren, vean cómo el de aquí se está riendo, cómo el juez tiene una cara de enojado y la está jalando para sacarla, y cómo sus compañeros que la metieron de contrabando al maratón, pues unos la quieren defender, otros tratan de parar, y eso no, les digo, no fue en el siglo I, fue en el siglo XX, mitad del siglo XX, y de pronto, ¿por qué ese juez está reaccionando así? Es un maldito desgraciado que no sabe, le enseñaron que las mujeres no podíamos aguantar 42 kilómetros y 195 metros, y para él era salvarla, decirle, no, pues usted es débil, usted es mujer. Esos son los conceptos normativos que de pronto tenemos que ir rompiendo con ellos. Y les decía ayer en la conferencia, ay, no saben, hay un video de los 50 años de ese hecho que la quisieron sacar del maratón, y es un video que te empiezan a tomar su rostro, pues ya pasaron 50 años, ya tiene sus canas, y cómo está entrenando, cómo está en ese momento preparándose para correr, y de pronto amplían la toma y cientos de mujeres atrás de ella para correr el maratón. Y claro, pues ella voltea a verlas y se conmueve muchísimo porque dice, ¡ay! Hace 50 años yo solita lo intenté y no me dejaron, y ahora 50 años después, vean cuántas están ahí. Y eso es romper con esos conceptos normativos, ¿no? Entonces, eso es género, y eso es lo que te ayuda a entender, a explicar y convencer a quienes de pronto te dicen que las mujeres no pueden estar en unos escenarios, e incluyendo a los mismos hombres. Les decía ayer también, oigan, ¿por qué en algo sincronizado creen que los hombres no pueden estar subiendo y bajando? A ver, también tienen su sensibilidad, pero pues de pronto son esos conceptos normativos que Joan Scott señala bastante bien. Y pues también nos habla de las instituciones, cómo de pronto también están ahí, sobre todo los medios de comunicación, que nos pasan telenovelas. Luego mi marido me dice, pero ¿cómo estás viendo telenovelas todavía? Es que tengo que ver qué nos están diciendo, y nos siguen diciendo lo mismo. Las buenas son las que se comportan serias, virginales, no sé qué, y las malas que acaban locas, enterradas, vivas o atropelladas, son las que de pronto tienen otra manera de pensar, o están confrontando a las mujeres. Y sigo viendo los comerciales donde las que lavan, limpian y planchan siguen siendo las mujeres, y sigo escuchando canciones que, ay, no te las tomes en cuenta, hombre, pues nada más están diciendo que las maten, pero muy subjetivo, y tú, pero lo están diciendo, y de pronto yo misma también me bajo de la pecera y sí, mátalas, digo, Dios mío, que estoy cantando, pero fíjense la fuerza que tienen luego todos esos escenarios para seguirnos convenciendo, ¿no?
ir a misa todavía. Ya no nos piden que nos cubramos como antes la cabeza, como nos pedían en los años todavía en los 60. Me acuerdo que si no traías mantilla no podías entrar a la iglesia. Y de todas maneras, muchas veces que voy sigo oyendo esos discursos de muchos sacerdotes, ¿no? Mujeres, cuiden a sus hijos, mujeres, olvídense de todo, primero sus hijos. Y dices, pues sí, quiero a mi hijo, pero también me quiero a mí. ¿Cómo rompo con eso? Y Joan esto nos habla de estos elementos que van construyendo estas cuestiones, pero también habla de un elemento maravilloso que es este de la identidad subjetiva. Pese a lo que nos están diciendo, vean, aquí estamos dando lata y rompiendo con esos estereotipos, ¿no? Me acuerdo cuando me titulé en el doctorado, dicen que mi mamá llegó a la casa, se sentó y dijo, ay, ojalá con esto esta mujer ya se quede en su casa, quizás es mi marido. Y mis hermanos, mamá, ¿cómo es posible que digas eso? Mi mamá sigue todavía confiando que su hija se va a dedicar a su casa y a su marido. Pero mi mamá lo está haciendo porque eso le enseñaron a ella. Y aunque ella también me lo enseñó, yo de alguna manera empecé a romper con eso. Gracias a mis maestras, gracias a otros ejemplos, gracias a otras cosas. Entonces, esto no es eterno, ni es maldición, ni es que así nacemos. Podemos ir rompiendo con eso. Y esa identidad subjetiva es lo que muchas pioneras en muchos escenarios de la comunicación, por eso rompieron con muchas cosas, por eso empezaron a actuar de otra manera y abrir otros escenarios que sí han transformado a nuestra sociedad, que sí han cambiado las cosas. Es cierto, siguen siendo muy complicadas, pero ya estamos en muchos escenarios, como ahorita en las universidades. Le estaba contando a Tony, no hace mucho, hace como 8 años, en mi universidad, 6 salimos a hacer una marcha por institutos y la gente nos veía así de que, ¿y estas locas qué les pasa? Íbamos a cada instituto a decir, compañeras, miren que este día, no sé qué. Y ahora qué maravilla que está saliendo esos destellos en nuestras universidades, abriendo estos espacios y siguiendo muchos ejemplos, sin duda, como el de su universidad. La mía todavía no tiene un espacio ni de género, ni de estudios, ni de nada, pero estamos dando lata y por lo menos ya tenemos una materia sobre cuestiones de género y eso ya es un avance. Entonces, miren, esta mujer a mí me ha guiado y me ha ayudado para que yo en mis estudios de comunicación pues dé esa lata, ¿no? Y pueda yo hacerlo. Y a veces también invitar a mis compañeros a que cuando hagan algún tipo de estudio en comunicación, pues volteen a ver a las mujeres o se acuerden o digan dónde están ellas y qué ha pasado con ellas, ¿no? Yo estudié en la UNAM y en la UNAM, fíjense, se fundó periodismo, el que luego se hizo comunicación en 1950 y estudios sobre mujeres hasta 1978. Carola García Calderón, que ahora es directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, fue esa pionera que empezó a hacer un trabajo sobre las revistas que existían en aquella época y que todavía existen y que curiosamente luego han adaptado los términos feministas como cosmopolita, vanidades, buen hogar, y de pronto te das cuenta que dicen empodérate, y tú dices, órale, el cosmopolita diciendo empodérate, claro, luego dicen empodérate para ser bella y conquistar a los demás. Pues, pero el término por lo menos parece que lo entendieron, ¿no? Pero Carola García Calderón ahí hace un estudio, fíjense que esa tesis, que ahora es libro, nos sigue orientando mucho. A veces para asustarnos y decir que las cosas no han cambiado tanto, y otras veces para decir, bueno, parece que se ha ido transformando, ¿no? Entonces, en la década de los 80, por ahí Laura Márquez hizo un trabajo muy interesante también sobre la publicidad, que también es de esas instituciones. Pues les digo, sin querer, 1986 yo me metí a estudiar a las mujeres periodistas de otra época, y también finales de los 80, pues a buscar a las mujeres en el cine, no como las actrices que salen en la pantalla, sino como las constructoras de cine, de películas. ¿Dónde están esas mujeres? Existen las mujeres cineastas, ahorita vamos a dar ahí un recorrido por ahí, ¿no? Y fíjense que cuando entré al Colegio de México a estudiar, pues entramos filósofas, sociólogas, historiadoras, pero de pronto así como las periodistas, me acuerdo que así nos decían, ay, las periodistas, que éramos una compañera que se llama Josefina Hernández, Irene García y yo, como que decían, bueno, pero ¿qué hacen aquí las periodistas? Pues como que ¿qué hacemos? Somos también bien importantes. Y las logramos convencer tanto que a Irene García le pidieron hacer un estado de arte que se ha estudiado en la comunicación, en el periodismo, en torno a las mujeres.
y empezó a encontrar un material muy importante y muy significativo en torno a que sí hay estudios sobre lo que está pasando con las mujeres dentro del ámbito de la comunicación, principalmente muchos análisis sobre qué hacen los medios de comunicación con sus mensajes y con las imágenes que construyen de las mujeres, y muy poco sobre nosotras como emisoras, nosotras como periodistas, como mujeres detrás del micrófono, detrás de la cámara, como que eso todavía no tenía mucha fortaleza, y pues sin duda eso también inspiró para que el mismo Colegio de México en 1993 hiciera, yo diría que sí es el primer encuentro en donde vamos especialistas de comunicación a hablar qué pasa con las mujeres en la televisión, qué pasa con ellas en la radio, en la prensa, y fue un evento de mucha reflexión y sobre todo de recuperar a las mujeres que estábamos tratando dentro de la comunicación, de nombrarnos, de decir que estábamos haciendo un trabajo, si estábamos haciendo un trabajo diferente, no mejor ni peor que el de los hombres, pero sí diferente. Y creo que en ese escenario salieron nombres que hasta el momento seguimos trabajando esos temas. Algunas de ellas desgraciadamente ya fallecieron, pero nos dejaron un camino, nos pasaron una estafeta muy significativa, y ahorita en esta exposición que les voy a dar, muchas de ellas van a aparecer con sus trabajos. Y también un texto muy bonito que ahorita lo pueden descargar en internet, está completito este manual que hicieron, sobre todo Berta Iriar, que fue mi maestra, Ana Amado y Norma Valle, el ABC de un periodismo no sexista. Lo que me gusta muchísimo de ese libro es el inicio, que hace poquito las dos niñitas que estaban aquí diciéndonos, no, pues a nosotras nunca nos enseñaron nada sobre las mujeres en la historia. El texto empieza en una conferencia, hablan de la presencia de los hombres en los medios de comunicación, pero después de las mujeres, y una chica terminando la conferencia levanta la mano y dice, ¿saben qué? Yo estoy muy enojada, esto nunca me lo enseñaron en la escuela me dijeron que nunca estuvimos en los medios de comunicación más que como objetos, y resulta que sí hay mujeres que están haciendo eso. Entonces, aquí le voy a reclamar a mi universidad que los planes de estudio no nos contemplen. Entonces, pues decimos, sí, hay que enojarnos, pero como también me dijo una profesora, vamos a ponernos a trabajar y hacernos nosotras visibles. Entonces, este manual es pionero en ese aspecto. Sí, como siempre les digo a mis alumnos, en una noche de insomnio digan, creo que dijeron de un mamá, lo voy a buscar, y van a ver que no les va a dar sueño, pero sí van a encontrar un trabajo muy bonito de estas pioneras del ámbito de la comunicación. Y bueno, pues les voy a invitar a hacer un recorrido para que ustedes conozcan quiénes estaban haciendo ya este trabajo, cómo las encontramos y de pronto cómo van tratando de cambiar los contenidos en los medios, sobre todo cuando son mujeres que tienen convicción, cuando son mujeres que tienen compromiso y que están ahí presentes. El martes me hicieron una entrevista y terminó la chica la entrevista con unas frases. Yo dije, ¿dónde he oído eso? Creo que lo escribí yo. Pero ya hace mucho que lo escribí, la verdad ya no me acordaba, y me gusta mucho porque es un libro que se llamaba El nosotros en la historia, en masculino, el nosotros. Y yo les insistí a las compañeras, que aparte eran dos mujeres, les decía, oye, pero ¿por qué nosotros? No, ella sabe lo de siempre, no, que es genérico y que no sé qué. Y entonces, bueno, yo escribí el nosotros en la historia del periodismo, pero hice una combinación que yo decía esto, ¿no? Nosotros llegamos primero al periodismo, que es cierto, los hombres llegamos primero al periodismo, reconozco, nosotras después. Nosotros siempre hemos construido la realidad social. Y yo digo, bueno, nosotras empezamos periodísticamente a describirnos a nosotras mismas. Nosotros perseguimos la noticia desde el siglo XIX. Bueno, pues nosotras tuvimos que ganarnos ese derecho de seguir la noticia. Nosotros hacemos periodismo. ¿Qué creen? Nosotras también. Esa frase ya no la recordaba, pero fue un poquito inspirada en esa necesidad de mis compañeras de masculinizar. Y digo, y no es tampoco necesidad de feminizar ahora todo, pero sí de pronto ese pronunciarnos nos hace visibles siempre. Y hay momentos en que es necesario ese nosotros y ese nosotras también, ¿no? Entonces, esa frase me gustó porque, pues precisamente en el periodismo he buscado mucho dónde estamos las mujeres. Un texto pionero es el de Fortino Ibarra Aranda, que ya no lo encontramos en bibliotecas, pero Fortino Ibarra en la década de los 30
buscó a sus compañeras reporteras y empezó a hacer un listado de quiénes eran, qué estaban trabajando, y pues de ahí empiezan estos destellos que dices, órale, ¿a poco en el siglo XIX sí había mujeres periodistas? No me habían enseñado. Luego María del Carmen Ruiz Castañeda, que fue una gran historiadora de la prensa en nuestro país, también hizo un trabajo muy loable de buscar los nombres de publicaciones de periódicos de mujeres, y de pronto decimos, ahí están, pues no están esperando que alguien entre, los busque, los lea y nos diga qué hay en su contenido, ¿no? Está un trabajo de sociología, pero que es bien importante, ¿dónde están las mujeres en los medios de comunicación en la década de los 80? Y fíjense, yo en esa época yo iba con toda la ilusión de ser periodista, y el trabajo de María Estela de pronto te hace ver que había 25 reporteros en un periódico y 2 reporteras, ¿no? Muchos fotógrafos hombres y muy poquitas fotógrafas mujeres, y a veces uno no se da cuenta de esos escenarios que de pronto son difíciles de pisar. Y bueno, y está aquí, les digo, esta mujer necia, Elvira Hernández Carballido, y pues que hizo esta tesis de la prensa femenina en México. Se dio en clase, digo, amo a Filomeno Mata y a los Flores Magón y todos estos grandes periodistas que forman parte de la historia del periodismo en México, y pues ya algún cable, como ahorita les decía cuando estaban conectando aquí los cables, bueno, yo tengo unos zapatos, le presto uno, pero no sé, o sea, yo en las clases levantaba la mano y, oiga maestro, ¿y qué mujeres? Y mi maestro así como, no sabemos, cállese. Otra pregunta. O mis compañeros me decían, a ver, ¿qué mujeres son importantes en el periodismo? Y yo, pues Elena Poniatowska, Cristina Pacheco, a ver, pero dime 5. Y yo, Lolita Ayala. Es que de pronto parecía que no había, ay, no sabes. Me da un coraje. Y una profesora me dijo, mire, Elvira, en vez de que hagas tus berrinches y todo, pues búscalas. Si existieron, las vas a encontrar. Ay, pero mi maestra no creo que me lo dijo con un reto bonito, sino un sí, hombre, las vas a encontrar, ándale. Y ya cuando hice mi tesis, siempre me acuerdo que llegué a su cubículo. ¿Cómo va, maestra? 200 páginas de puras periodistas del siglo XIX. Y me hace, maldita, sí las encontraste. Entonces, bueno, imagínense qué alegría. Y sí, pues gracias a estos pioneros, pues encontré, por ejemplo, que tal vez no es la mujer que salió a hacer periodismo, pero Leona Vicario la menciona como la primera periodista porque firma unas cartas, ni siquiera son textos periodísticos, unas cartas donde se defiende. Y sabía que un gran espacio para que supieran cómo se estaba defendiendo, pues eran los periódicos. Y fue a tocar muchas puertas. Mi queridísima Celia del Palacio, que es una gran persona buscando estos antecedentes, tiene una novela preciosa que se llama Leona. Me dice, mi querida Elvira, que la recibieron luego, le hicieron mucho de emoción para que lograra publicar su carta, y pues esta carta que ella publica en el Federalista, a mí me sigue conmoviendo porque es una mujer que no fue a la universidad, que no sabía nada de perspectiva de género, pero que observó a su sociedad. Están haciendo un libro de historia sobre la participación de la independencia de muchos personajes, y a Lucas Alamán le dice, oigan, las mujeres, y dice, no los voy a poner, ellas siguieron a sus hombres, ni sabían qué estaban haciendo ahí, iban por amor. Y entonces Leona Vicario escribe esta carta que ahorita para muchas de nosotras es así como muy citable, porque le dice, perdónenme Lucas Alamán, pero no siempre el amor es el móvil de las acciones de las mujeres. Y ahorita que hablamos de amor romántico y todo, fíjense, siglo XIX, y Leona está diciendo, a mí no me está moviendo el amor, a mí me está moviendo las ganas de también de luchar por mi país, también de ser una heroína como los hombres que están luchando por mi país. Y qué lástima que usted lo crea. Y sí es cierto, hay mujeres que a lo mejor eso no se han dado cuenta, pero vemos muchas que sí. Ay, no saben, esta carta de verdad es muy representativa y es uno de los primeros textos que aparecen en la prensa con el nombre completo de una mujer, que es Leona Vicario. Fueron 3, 4 cartas las que publicó en el Federalista, pero estuvo esa carta en primera plana, causó mucho escándalo en la época y de verdad sí podemos considerarla una pionera, o quizá sí la primera que publica un texto en el periodismo, ¿no? De pronto, pues ya saben, soy hidalguense de corazón, chilanga de nacimiento, y de pronto hasta que me fui a vivir a Hidalgo me di cuenta cómo son los de la capital, esos chilenos.
Porque de pronto voy a hablar de la historia del periodismo y es la historia del periodismo de la Ciudad de México. Y yo digo, ¿dónde está Hidalgo? Entonces, cuando iba a dar mis conferencias, mis compañeros de Yucatán me decían, oye, mira, sí, en la ciudad hubo periódicos, pero discúlpame, primero fue la Siempre Viva. Entonces, antes de que me manden una maldición, siempre digo Siempre Viva, porque Rita Cetina en Yucatán y las yucatecas, pues, admirables, porque son, yo creo, de las que más han logrado cambios y movimientos en nuestro país por las mujeres. Sacaron este primer periódico que se llamó La Siempre Viva en 1870, en donde pues daban esta orientación a las mujeres, a veces sí todavía de una manera muy tradicional, pero fueron rompiendo también con muchos esquemas y con muchos estigmas, y de verdad Rita Cetina es heroico su trabajo, y que ella logró en La Siempre Viva pues hacer un trabajo muy, muy significativo en este periódico, ¿no? Y bueno, va a aparecer uno que yo conozco y que trabajé en mi tesis de licenciatura, que son Las Hijas de la Náhuatl. Fíjense que yo estaba buscando periódicos del siglo XIX de mujeres. Había encontrado uno que se llamaba El Correo de las Señoras, pero lo había dirigido un hombre, sin embargo duró 10 años, y fue un periódico que tiene unos textos muy interesantes. El Álbum de la Mujer, Violetas de la Náhuatl, y los señores de la hemeroteca me dicen, no, pues se está buscando periódicos de mujeres, fíjese que ahí hay uno, que son como 5 ejemplares, que se llaman Las Hijas de la Náhuatl, ¿lo quiere ver? Y yo, señor, démelo inmediatamente. Y claro, ay, no saben qué periódico tan bonito, en donde estas chicas están en la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, están tomando diferentes cursos, uno de ellos imprenta, y se les ocurre, ni siquiera vamos a escribir para ser periodistas, se les ocurre practicar la imprenta haciendo su propio periódico. Y por eso van a fundar Las Hijas de la Náhuatl. Si ven, incluso no son las mujeres de la Náhuatl, son las hijas de la Náhuatl, pero bueno, ese periódico que duró solamente 3 meses, es significativo, es representativo. Y miren, 1874, ¡ay, lo bonito que escribieron! Yo, ay, estoy chillona, pero siempre que lo vuelvo a leer a mí me emociona, porque son unas chavas de 1874 que no fueron a la universidad, que no habían pensado en ser periodistas, pero vean lo que escriben. Escriben, pues somos unas chavas que a lo mejor estamos apenas formando parte de una supercorona que es el periodismo, pero aquí estamos, porque queremos ser periodistas, queremos cambiar a las mujeres. Ellas hablan de esta emancipación de la mujer del siglo XIX. Y ellas están viendo esa posible transformación y están viendo el poder que puede tener la prensa para lograrlo. Es cierto, Las Hijas de la Náhuatl van a encontrar recetas de cocina, consejos de belleza, pero también reflexiones donde ellas se preguntan quiénes somos y a dónde vamos. Pero sobre todo, tienen la intuición y la certeza de que el periodismo es parte también de lo que ellas quieren decir. Y esta editorial que ellas sacan, de verdad que es muy significativa, porque dice, tal vez dentro de algún tiempo, a otras jóvenes que quieren seguir nuestro ejemplo y quieran caminar en el periodismo, pues encuentren esto. Qué bonito, ¿no? Fíjense ya, 1874, o sea, realmente es algo muy simbólico encontrar estas palabras. Entonces imagínense yo con mis maestros de decirles, oigan, ya encontré, no firmaban sus textos ellas, ponían seudónimos, incluso usaban muchos seudónimos de mujeres de la época prehispánica, de las diosas de aquella época, seguramente entre que les daba pena o creían que no deberían de hacerlo, pero ahí están esos textos significativos que pues vamos encontrando en el camino, ¿no? Está sin duda esta mujer que se llama Laureana Wright, que escribe y funda Violetas de la Náhuatl, y que también es una publicación de 2 años. Ahorita, por suerte, nuestra Hemeroteca Nacional ya ha digitalizado un montón de textos, entonces también un día que a ver, vamos a ver si es cierto que esta señora tenía razón, que las violetas, busquen Violetas de la Náhuatl en la Hemeroteca y van a ver que van a encontrar unos periódicos bien significativos, bien importantes, y muchas reflexiones. Este texto de Laureana Wright, que es de finales del siglo XIX, también, o sea, una reflexión que si ahorita hablamos de género, podemos decir, ay, doña Laureana ya tenía ahí una perspectiva de género. Habla de cómo a las mujeres nos han dejado como representación el botiquín, el tocador, la escoba, dice, y realmente sí podemos hacer más. La última parte de su texto, cuando dice, ¿quién puede ser la mujer perfecta?
Fíjense qué reflexión tan bonita en siglo XIX, de cómo podemos llegar a ser las mujeres perfectas. Pues necesitamos fuerza de voluntad, valor moral, amor a la instrucción y sobre todo amor a sí misma y a su sexo, para trabajar por él, para rescatarle de los últimos restos de esclavitud que por inercia conserva. Otra vez una mujer que no fue a la universidad, que no leyó a nadie más que a los que ella por intuición creía que le podían ayudar. Y Laureana pues realmente formó una gran escuela, porque después muchas de las que escribieron en Violetas de la Náhuatl fueron mujeres que siguieron ese ejemplo de Laureana Wright. Pero también las mujeres en el periodismo les interesaba la política. Y Vesper va a ser también un periódico de finales del siglo XIX, donde Juana Gutiérrez y Elisa Acuña van a escribir criticando a Porfirio Díaz, haciendo algunas críticas muy fuertes. Nunca decían, ay, don Porfirio, no sea malo. Les decían, maldito, ojalá y te mueras porque eres de lo peor. Y don Porfirio sí creía en la equidad de género, porque así como metió a la cárcel a los Flores Magón y a Filomeno Mata, a ellas también. Nos dijo, ay, pobrecitas, no, también las metió a la cárcel. Lo único que no sabía es que al reunirlas en la cárcel, las fortalecía y las unía. Ahí se conocieron Juana y Elisa, y hicieron un trabajo increíble en la revolución. Pero este periódico Vesper, desgraciadamente, hay muy poquitos ejemplares de él. Al parecer la bisnieta los tiene y no los quiere prestar. Tenemos que ir a Cuernavaca y raptarla para que nos dejen leer los periódicos de su bisabuela, porque pues realmente ellas cambiaron también. Y cuando nos dicen, ay, las mujeres, ¿para qué van a escribir de política si no saben? Pues léete nada más a Juana Gutiérrez y Elisa Acuña y vas a ver las críticas tan importantes que hicieron en aquella época, ¿no? Empezando el siglo XX, pues me encontré también con este periódico La Mujer Mexicana. Ay, lo que más me gustaba es que encontraba ahí a las que habían escrito en Violetas, y era así que, oye, hubo una continuidad en el trabajo. Ahí en la portada está una hidalguense maravillosa que es Columba Rivera, que fue la segunda mujer que estudió medicina y que se tituló como médica en nuestro país, y la primera en el estado de Hidalgo. Entonces ella escribía en La Mujer Mexicana, y en La Mujer Mexicana también va a decir, ay, está siempre chillando con sus frases alegres, por eso que de pronto encuentras unas frases que dices, ay, no puedo creer que escribieran esto en 1904, fíjense ya cuánto tiempo ha pasado. Y ellas diciendo que las mujeres, dice, cuando no éramos mujeres, nos las pasábamos mejor. Se nos educaban de tal modo de que del aliento éramos dueñas. Nacíamos según la tradición con los ojos cerrados. Por eso morían a los 80 sin saber leer. Carecíamos de oídos, razón por la que cuando se concertaba un matrimonio, los que abrían las narices, paraban las orejas y nos dieron la boca eran nuestros padres, que prudentemente nos vendían. Las casaban muy jovencitas. Y claro, el texto es mucho más largo y luego empiezan ellas a preguntar qué va a pasar cuando nos vean defendiendo a los destripados en las oficinas de telégrafos o correos. Y la última frase también, para mí, súper importante: van a protestar, pero su protesta va a llegar tarde, porque si el siglo XIX fue el siglo de los grandes inventos, el siglo XX es el de la mujer. Y otra vez, ¿no? Estas mujeres, fíjense qué mirada, qué certeza, qué pasión, y encontrar esos periódicos. Ay, dices, ya tengo a mis periodistas, a mis antecesoras, a las que me abrieron camino y a las que les puedo decir a mis alumnas y también a mis alumnos, vean, qué buen ejemplo de estas mujeres que están haciendo un periodismo, sí, desde nosotras. Un periodismo que después alguien le puso periodismo de la intimidad. Estamos hablando de nosotras mismas para hacernos visibles, porque en muchos periódicos no estábamos, no aparecíamos o no nos veían. Y estas publicaciones pues van logrando toda esta presencia, y también ellas se van considerando periodistas. Ellas mismas aquí en 1908 se llaman locuaces, inteligentes, escritoras, que me encanta porque por ahí una dice, a veces son casadas, otras viudas, casi siempre solteras. Fíjense, 1904 y valorando que la mayoría de ellas no se ha casado, y se describen como esas mujeres que están viendo en el periodismo una manera de expresarse, un oficio al que se pueden dedicar y sin duda también profesionalizar, y son lo que ellas escribían en estos periódicos de principios del siglo XX, ¿no? La Mujer, que surgió del Consejo Feminista Mexicano en 1920, fundado por María Ríos Cárdenas, también María Ríos, ahora ya más estudiada en
mis tiempos, así como que era algo muy novedoso, pero pues también ella, ¿no? Describiéndose y viéndose como periodista. Pero todas ellas escribían textos de opinión. Manuel Caballero, que fue nuestro primer reportero desde finales del siglo XIX, los hombres iban por la noticia y las mujeres no les quiero decir las arrinconaban, pero sí las dejaban con textos de opinión. No estaban saliendo a buscar la noticia. Iba a ser pues hasta los años 30 que estas dos mujeres, Elvira Vargas y Magdalena Mondragón, van a empezar a reportear, a salir a buscar la noticia, a ganársela. Magdalena Mondragón cuenta en varias entrevistas que ella fue a pedir trabajo a La Prensa, que es el periódico de nota roja todavía más sensacionalista del país, y el director le dijo, no, aquí no tenemos mujeres reporteras, y además, ¿cómo va a trabajar en La Prensa? Es nota roja, se va a espantar con los muertos, va a llorar no va a poder. Y le dice a Magdalena, déjeme, y si no lo logro, mándame ahorita a cubrir algo, y si no lo hago, no me contraten. Y la mandaron a cubrir algo maravilloso que yo solo pensé que existía en las películas, el último duelo permitido en Chapultepec. Fue a cubrir ese evento, regresó al periódico, le dijo, ahí está mi nota, y empieza a leer el director y la voltea a ver y le dice, ¿está usted loca? ¿Por qué? Entrevistó al que perdió el duelo, pues ya estaba agonizando, pero me alcanzó a decir por qué no dio bien el balazo, así que, pero para que vea que yo puedo hacer este trabajo. Entonces, pues obviamente Magdalena fue una gran reportera, sensible, humana, sobre todo en nota roja le dio mucha voz a muchas mujeres que luego eran juzgadas, sobre todo las que desgraciadamente a veces mataban a sus hijos por alguna condición, incluso al marido, más que juzgarle. Ya ven esos encabezados de hiena y maldita, no las justificaban, pero les daba voz, y por lo menos que ellas dijeran qué era lo que había pasado en un crimen tan triste y tan atroz como puede ser que mates a tus hijos. Pero Magdalena muy sensible a eso, y no se diga mi tocallita Elvira Vargas también fue una reportera que entrevistaba a Lázaro Cárdenas le cayó bien y pidió que fuera a cubrir todas sus entrevistas, y hay una escena también muy graciosa con ella porque en los años 30 está muy fuerte la lucha por el voto de las mujeres, no nos los van a dar en este momento, pero hubo muchas marchas, muchas consignas, y un día Lázaro Cárdenas está en conferencia, no se acuerdan de nadie ahorita, por favor, pero van también daba sus conferencias, y de pronto Magdalena, Elvira Vargas siempre le decía, ¿qué pasa con el voto? ¿Qué pasa con el voto? Y pues Cárdenas le daba vueltas, y en una conferencia Elvira callada. Entonces Lázaro Cárdenas me dice, espérenme, Elvira, ¿no me va a preguntar ahora lo del voto de las mujeres? Y dice, ¿para qué, señor presidente, si no está haciendo nada por eso? Y todos así como, ay, ¿cómo le contesta así al presidente? Pero era el carácter de Elvira Vargas y de estas dos grandes reporteras que pues también las hemos buscado y hemos podido encontrar sobre su trabajo. Fíjense que en Excelsior es uno de los grandes periódicos de nuestro país, pionero en esta ya empresa periodística, y no tenía mujeres. Y las dos mujeres que llegan, Cecilia Treviño, Cecilia llega y se arrincona, incluso le pusieron Bambi porque así parecía, así con sus ojitos, y porque se le imponían los compañeros, ¿no? Y fíjense que Noemí Atamoros me buscó su hija, me dijo, oye, mi mamá trabajó en Excelsior, y yo, mucho poco, o sea, yo me acuerdo de Rosario Castellanos obviamente, pero, y dice, y me gustaría que la entrevistaran, tienen que conocer la historia de mi mamá. Fui a ver a Noemí Atamoros y yo no soy nadie, a mí no me pueden entrevistar. Y yo, por favor, déjenme una entrevista cortita. Le digo, mire, cierre sus ojos, imagínese un salón lleno de chavas que quieren ser reporteras. ¿Cómo las orientaría usted? ¿Cómo les diría que sí pueden ser reporteras como usted fue? Con su testimonio. Ándele, no sea mala. Usted me dijo, ay, pero está bien. Y fíjense que su testimonio tan bonito. Ella tomaba clases en la Universidad Femenina. Su maestro es uno de los periodistas de aquella época que son de Excelsior precisamente, y le dice, oye, tú escribes bien, déjate, voy a llevar a Excelsior y te presento con el director. Y ya le dijo, es una chica muy cumplida, no sé qué, le dijo, pues órale, entra a trabajar. Y me cuenta Noemí Atamoros, incluso así como me lo contó con mucha ingenuidad, y dice, pues entré a la redacción, traía mis tacones, y entro a la redacción y voy caminando y se oye mi taconeo. Y de pronto los periodistas que estaban escribiendo lo empiezan a invitar. Y entonces caminaba yo más rápido y le corría.
Y te hacen, y jajajaja. Y ella dijo, ¿qué onda? ¿No? Y le dijo a Bambi, oye, ¿qué onda con ellos? No te acerques porque son reporteros, son hombres y me asustan. Y el segundo día otra vez va y otra vez, ¿no? A hacerle la burla. Y el tercer día dice que se quedó fuera del Excelsior y dijo, tal, se me hace que yo no merezco estar aquí. Y llega el director y le dice, ¿qué pasó, Noemí, que no va a entrar? Y se desde hace rato la veo, está ahí parada. Y si es que sabe que entro a la sala de redacción y pues, no sé si se burlan o qué, pero imitan mi taconeo, como es piso de madera y pues ellos no usan tacones y yo sí. Ah, sí, dice, a ver, vamos. Y entran a la sala de redacción del director de Excelsior y ella y todos suscribiendo. Y voltea a Scherer y les dice, a ver, cabrones, ahora no se van a burlar de su compañera. Y todos, como dije, ella está aquí porque es muy buena reportera. Escribe muy bien y aguas porque les va a quitar la chamba a uno de ustedes. Y ya entonces dicen a mí, pues sí, necesité que él me defendiera en cierta manera, pero sí, la mandaron a cubrir sociales y después ella y Bambi le llevaron a Scherer un proyecto de que todavía existe, que es la página web de Excelsior de Cultura. Le dijeron, oigan, ya no nos van a cubrir bautizos y fiestas que son bonitas, pero nosotras queremos entrevistar a escritores, a pintores. Y dice, bueno, Scherer la verdad nos tiró de hablar, casi hagan lo que quieran, dice, pero después la página web de Excelsior fue una de las secciones más importantes del periódico. Entonces estas historias, qué padre, porque esa es la perspectiva de género. Dices, bueno, sí, está Excelsior, ¿qué mujeres hay que están haciendo? Digo, no se diga el trabajo que hizo Rosario Castellanos. Claro, a Rosario, la misma Rosario cuenta que Scherer se la encontró y le dijo, oye, tú que ya eres una gran escritora, ¿quieres escribir en Excelsior? Y Rosario dice, bueno, me dio tanto miedo que lo mejor que pude decir es sí. Y bueno, y Rosario pues escribió incluso el último día de su vida que tuvo este accidente trágico allá en Israel, ya había mandado su colaboración a Excelsior. Y luego también por eso se hizo un poco de mito, porque esa última colaboración se llamaba Recado a Gabriel, a su hijo, y luego decían, no, a lo mejor se suicidó. Y bueno, fue un accidente trágico que se haya electrocutado con una lámpara saliendo de bañarse. Pero todo el trabajo de Rosario Castellanos se ha recuperado en Excelsior, y pues también allí en Excelsior ella hizo una reflexión muy importante. Esta cita me gusta mucho porque al final dice que estamos conformándonos con ser mujeres cuidadas y mantenidas y con sirvienta y todo. Dice, pero va a llegar un momento en que salga la primera rebelde furibunda. O sea, yo siempre con mis alumnas les digo, ¿a qué hora llega la primera rebelde furibunda a este salón, ¿no? Entonces, bueno, estos trabajos que van haciendo estas reporteras es bastante representativo. Y los años 70, que son un boom del feminismo en nuestro país, van a salir muchas publicaciones independientes como La Revuelta, que es una publicación feminista en donde ellas dicen, ya nos cansamos que escriban de nosotros y queremos escribir nosotras de nosotras. Y La Revuelta, ahorita gracias también al CIEG de la UNAM, están todas estas publicaciones feministas de los 70, están todas digitalizadas, las podemos leer, consultar y revisar. Está obviamente Revista FEM, que en los años 70 marcó una pauta muy importante. Empezó siendo una publicación muy académica. En 1987 va a llegar Berta Iriar y le va a ser totalmente periodística. Ahí llegamos 4 chavitas de la universidad ya muy inspiradas a cubrir sucesos del feminismo. Y Sara Lovera nos puso las 4 fantásticas, porque el evento que había ahí estábamos todas. Yo, como siempre, de ridícula, me compré una grabadora rosa, entonces iba ahí a entrevistar y todos decían, chile, viene lo de la grabadora rosa a preguntar, y yo feliz preguntando ahí a las feministas qué es lo que podíamos saber de ellas. Y pues FEM fue muy importante en 4 etapas. Les digo, Alaide Fopa, que desgraciadamente después fue secuestrada y desaparecida en Guatemala, fue una de las fundadoras más importantes. Cuando ya ella no está, se hace una dirección colectiva en FEM y después deciden que una persona esté al frente, que es Berta Iriar, y cierra ese capítulo Esperanza Brito, que durante muchos años mantuvo a FEM heroicamente para seguir haciendo lo que llamamos periodismo feminista. Vino una historia maravillosa que es Suplemento Doble Jornada en el periódico La Jornada, donde también con Sara Lovera tuve oportunidad de trabajar, y pues tener un periódico de circulación nacional que trajera el primer lunes de cada mes un suplemento de mujeres
feminista, era muy importante. Claro, también luego me tocaba ver el primer lunes de cada mes que la gente abría su jornada y sacaba la doble y la tiraba, pero también había gente que ahí estaba. Y creo que con Sara Lovera, no creo, estoy segura, con Sara Lovera se hizo una labor periodística muy importante y muy significativa. Ese es el primer editorial de la doble jornada donde pues se habla de esa importancia de hablar de las mujeres, que las mujeres estén presentes en un periódico tan importante en ese momento como La Jornada. Y bueno, y Sara Lovera, con varias de nosotras y con varias otras periodistas, va a fundar CIMAC, que es la primera agencia de noticias de mujeres que todavía existe, que sigue nutriendo a la prensa. Y pues ahí una compañera y yo hicimos un textito para recuperar la historia de CIMAC, cómo formaba periodistas con visión de género, periodistas feministas y que iban marcando ahí una pauta muy importante, ¿no? Y bueno, y cómo pues en otras regiones estamos haciendo periodismo muy representativo, Sara Lovera con su columna, en Oaxaca, Soledad Jarquín con las caracolas, ahorita que mencionábamos Mujeres Net con el Salever, allá en Hidalgo tenemos A las Mujeres, que es una revista que está ahí trabajando, y bueno, y algunas cuestiones ahora que, bueno, ya hace algunos años hice mi estancia allá en Guadalajara, que hacen un trabajo magnífico, y que también estaban por ahí las mujeres periodistas en Guadalajara, ¿no? Entonces también recuperarlas. Y bueno, y ahorita pues un recorrido más rápido, porque esa no es mi experiencia, pero que sí es bueno que ustedes vayan viendo en cine, cómo también se han empezado a recuperar nombres de mujeres cineastas. De todos estos trabajos, bueno, Cintia Pech me encanta porque hizo uno de chavas que hacen videoastas, pero el de Márgara Millán es un libro de muchos testimonios de mujeres directoras pioneras que te platican pues lo difícil que ha sido llegar a estos espacios, ¿no? Entonces una pionera, Irene García, hizo una tesis muy bonita sobre Mimi Derba, que la recordamos más como actriz, o porque en las películas creo que Negreta le escogía como su mamá. Ya saben, ahí en Dos tipos de cuidado la que sale de su mamá es Mimi Derba, y de pronto si no sabemos que ella es una pionera, que fue productora, que hizo su casa productora y que trató de estar detrás de la cámara para hacer algunas películas, pues es importante, ¿no? No se diga Matilde Landeta. Mi amiga Gloria Jiménez tiene un texto muy bonito de Matilde Landeta, y dice Matilde que el primer día que bajó al foro para grabar su película, ¡silencio! Y todos, ¡silencio! Pues voz de mujer, ¿no? Y entonces está aquí, es que es la directora de la película, una mujer va a dirigir una película, y dice después, y ahora sí, ¡silencio! ¡Cámara! ¡Acción! Pero dice Matilde Landeta, miren cuánto me costó que nada más ese grito lo respetaran en el foro. Pero bueno, Matilde fue una gran pionera, hizo 3 películas también muy representativas, y películas donde sí, cierto, no somos bien necias, queremos ser las protagonistas, pero unas protagonistas diferentes, y Matilde lo logró en ese espacio. Miren, esa foto es bien bonita porque es de hace poquito, de 2022, les hicieron este homenaje a Rosa Marta, a Guadalupe, a Mari Carmen y a Sonia, que en los años 70 formaron un colectivo Cine Mujer, hicieron unos documentales muy bonitos. En este tiempo yo estudiaba en el CCH y me acuerdo que mi maestra Patricia Corres nos los enseñó, y de pronto dices, ¿qué es eso, no? Vicios de cocina, es solamente la vida cotidiana de un día de una ama de casa, pero cómo te va marcando la película, porque te vas viendo cómo nadie valora su trabajo, nadie se da cuenta de su trabajo. Tengo un amigo que hace algunos años se divorció y me dice, ¿qué crees, Elvira? Que hasta ese día me di cuenta que la casa no se arreglaba sola, sino que alguien lo estaba haciendo. Dice, ¿por qué está todo tan sucio? Pues porque la que era mi esposa era la que arreglaba todo. Pero son las cosas que de pronto no nos damos cuenta, y ellas hicieron unos documentales muy bonitos. Cosas de mujeres es uno sobre el aborto, que también me acuerdo que mis compañeras y a mí nos impactó mucho, y cómo en ese cine que está la mirada de las mujeres ahí atrás es muy significativo, ¿no? Y van surgiendo estos nombres de estas pioneras, Mari Carmen de Lara, Mariano Varo, Marisa Sistach. Esta película de Lola, de Mariano Varo, fíjense que yo la fui a ver la primera vez, todavía no era mamá, y yo dije, pues más o menos. La segunda vez que ya era mamá, toda la película me la pasé llorando, porque dije, ay, sí es cierto, qué difícil, de pronto eres mamá y te quedas, no te quedas con el hijo, lo cuidas, no lo cuidas. Y el cartel de la película me decía Mariano Varo, mira, me encanta a mí esa escena, porque si ves, no vemos dónde empieza ella y dónde termina su hija. ¿Quién es ella?
¿Y quién es su hija? La va cargando, incluso la escena es muy bonita y muy representativa, porque la va cargando por las calles en donde muchos edificios se cayeron con el terremoto del 85, y dice María Novaro, pues yo quería decir que así estamos las mujeres cargando 1000 cosas y tratando de salir de ese terremoto y de esas ruinas que hay. Y digo, oh, María, qué bonita esa escena, ¿no? Y van surgiendo muchas chicas que están haciendo películas muy significativas. Señorita Extraviada, creo que quien la vemos nos sensibilizamos totalmente con este tema de la violencia hacia las mujeres, porque tienen rostro, tienen vida, y es lo que a veces no pensamos cuando vemos cifras o cuando vemos notas en torno a ese tema. O Bellas de Noche, escuchar a Lin May, a Olga Blinsky, todo lo que han pasado por ser mujeres bellas. No también te das cuenta de la fuerza del sistema patriarcal y a veces la falta de solidaridad, no decir, ay, Lin May tan fea y se operan, pero ¿por qué pasan esas mujeres por ese proceso? Ahí nos vamos enterando de esta situación. O también de Mari Carmen de Lara, que es las mujeres en el deporte. Ay, vean qué bonita Laura Serrano, boxeadora. El día que se casó le dijo al clásico de las fotos de la boda, ¿no? Le dijo, pues déjame ponerme mis guantes, no, porque soy boxeadora. Ay, no, ¿cómo cree? Ya que vas a dar a la esposa. No, dice, nada más para que sepan que soy una novia que es boxeadora. Entonces ahí ese de Más vale mañana que fuerza, muchas entrevistas y trabajo bien bonito, sobre todo de las mujeres que están en diferentes espacios. Y bueno, y ahorita, por ejemplo, esta de las más recientes películas, Con una mirada de mujer, que es Totem, a través de los ojos de una niña, nos sensibiliza muchísimo con lo que estamos pasando las mujeres, ¿no? Y bueno, aquí les digo, es un recorrido rapidito, pero que vean, ahí estamos produciendo películas, no mejores ni peores, pero sí diferentes. ¿Qué estamos haciendo en la radio? Pues también hay trabajos muy significativos donde se están recuperando a las mujeres. Están los trabajos, yo me acuerdo muy bien, Consuelo Mesa, la conocí precisamente haciendo cuestiones de radio. Lupita López, que también ahí en el Colegio de México dijo, tenemos que recuperar a las mujeres en otro espacio donde no hay trabajos, que es la radio. O mi mismo amigo Gabriel Sosa Plata, que sacó libro de Días de Radio, y el día que me lo regaló me dijo, Elvira, no me regañes porque sí puse a las mujeres en la historia de la radio. Me dije, Marcelo, ya te iba a corretear. Entonces, bueno, están estas mujeres, María Luisa Ross, hidalguense, que, ay, no saben qué alegría que hace poco la pusieron en la rotonda de hidalguenses ilustres, porque nadie la conocía, y hace poquito dio mi marido vuelta en una calle y digo, ay, se llama María Luisa Ross, y marido, digo, no, es que María Luisa Ross, qué bueno que la están conociendo en el estado, que fue la primera directora de radio, de lo que ahora es Radio Educación. Un día que fuimos a hablar de ella en Radio Educación, nadie la conocía, y todos así como, estas señoras, ¿de quién están hablando? María Luisa Ross, no, pues es que Vasconcelos, digo, Vasconcelos. Y hace poquito que fuimos a Radio Educación y hay una cabina con el nombre de María Luisa Ross, reconociendo ese trabajo, y pues les digo, es la necesidad de tenerlas ahí presentes. Radio Femenina del 52 al 59 fue una estación de radio hecha totalmente por mujeres. No les voy a decir, ay, era la mejor, no. Pero desde estar en cabina, fíjense que luego a mis alumnas les da miedo estar en cabina, creen que ellas no pueden manejar los controles y ahí las forzamos. No, ustedes también pueden estar de este lado de la cabina, no solamente ser la voz, incluso hasta ser la voz. Les decían las cotorritas de la radio, imagínense, a veces me lo despectivo porque pues sí tenemos un tono de voz muy diferente al de los hombres, pero pues ni mejor ni peor. Pero Radio Femenina hizo una labor muy bonita durante ese tiempo. No se diga el Foro de la Mujer de Alaide Popa, que hace poco se consideró por la UNESCO un trabajo que tiene que rescatarse y que está ahí presente. Margarita García Flores también en Radio Universidad, solo para mujeres, hace unas entrevistas maravillosas con mujeres que por suerte la UNAM lo recuperó en un libro que se llama Solo para Mujeres, todas sus entrevistas que ella hizo en radio. Mi queridísima Berta Iyar también tenía este programa en Radio Educación que se llamaba La Causa de las Mujeres, y entre tantos programas de todo lo que ustedes se puedan imaginar, uno de mujeres ahí, que era el que tenía Berta Iyar. Mi querida amiga Isabel Barranco también haciendo una labor muy bonita en radio, con revista semanal con Rosa María Rodríguez, y estos que también ya ahí casi los negociaban con Radio Educación para que les abrieran el espacio. CIPAM hizo una serie de programas muy bonitos en torno, y aparte el programa tenía un nombre muy bonito de Dejemos de Ser Pacientes, y hacían de verdad unos programas muy interesantes, muy importantes.
esta labor que hicieron estas dos niñitas hermosas de Oaxaca. Fíjense que en ese tiempo fue la primera vez que me tocó estar de jurado en el Premio Nacional de Periodismo, y un compañero dijo: en el Premio Nacional de Periodismo tú te inscribes, tú mandas tu trabajo, pero ¿saben qué? A ellas dos las acaban de matar, nunca van a participar en el Premio Nacional de Periodismo. Tenían 20 y tantos años y no tenían una cabina de radio, tenían una camioneta donde ellas en la calle se ponían a transmitir, y en sus transmisiones hacían críticas al gobierno, al presidente municipal, y las mataron. Decidimos por unanimidad darles el premio de periodismo. Y también va a ser, ahí está chillona, pero me acuerdo, lo entregamos en el Palacio de Bellas Artes y fue todo el pueblo a recoger el premio. Y así como en una procesión entraron a Bellas Artes, no, yo estaba, dije, no puedo creerlo. Y pues a todos los saludamos, y otras niñas como ellas, yo diciéndoles, ay, por favor, cuídense mucho, y ellas me decían, a ellas las callaron, a lo mejor a nosotras también, pero vamos a pasarle estafeta, maestra. Y yo toda conmovida dije, no, o sea, de verdad a veces esta labor que se hace en lugares bien pequeñitos de nuestro país son loables y de pronto no sabemos, ¿no? Entonces, de verdad ese reconocimiento para mí fue muy importante. El trabajo que hace AMAC también, Irina Vázquez, gracias a ella conocí a esta asociación de las mujeres de radio, y hemos ido a dar muchas pláticas, y muchos señores no dejan a las señoras hacer radio, no las dejan, o si les tenemos que pedir permiso, oiga, deja que la señora venga y grabe un programa de radio. Entonces todo ese trabajo pues es muy significativo. Y bueno, y ahorita con los podcasts, Sara Lovera no sabe decir podcast, pero ya los está haciendo, y está haciendo una labor preciosa en radio, en donde está grabando también entrevistas muy importantes, y pues con toda esta revolución, pues seguir dándonos voces, ¿no? Y bueno, ya para cerrar este recorrido, pues fíjense que en televisión hay muy poco trabajo, pero mi queridísima Olga Bustos, que ya murió hace algunos años, fue una gran pionera analizando las telenovelas, la publicidad, los comerciales, y realmente el trabajo de Olga Bustos marcó una pauta muy importante. Pero en televisión, pues hay mujeres que han hecho cosas bien importantes y no las hemos recuperado, como Patti Berumen, María Victoria Llamas. La misma Sara Lovera tuvo una serie bien padre que se llamaba Techo de Cristal, y fueron muchas entrevistas con mujeres que están haciendo un trabajo muy importante. Y de pronto, pues televisión es tan esporádico y tan efímero, la televisión a veces, y trabajo sobre mujeres, reflexivo, crítico, feminista, con perspectiva de género, realmente en televisión encontramos todavía muy poco. Es mucha programación que no le interesa esto y que no da estos espacios. Ahorita en marzo, el noticiero de hoy de la mañana, muchas mujeres, pero fue hoy, y después otra vez no vamos a estar, ¿no? Y pues también en la televisión pues siguen usando mucho esta presencia femenina como objeto, esta presencia femenina como un adorno ahí en la televisión y nada más. Y hace poquito el provocador de mi amigo Carlos Padilla de la revista Zócalo me dijo, Elvira, haz un artículo sobre las chavas que dan el clima, ¿no? Y claro, van a decir, ay sí, pues como ella no está tan guapa, las va a criticar. Pero fíjense que creo que hice un recorrido muy puntual sobre qué pasa con estas chicas, ¿no? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué de pronto tienen que salir de esa manera? ¿Y cómo podemos transformar esa presencia de las mujeres en los noticiarios sin que sean objeto, ¿no? Entonces es difícil porque todavía están ahí latentes, pero este cielo nublado creo que lo podemos cambiar en la televisión mexicana. Poco a poquito se va logrando y pues quizá esté ahí presente, ¿no? Y bueno, pues nada más para cerrar y presumirles a la Necia, que donde me invitan ando publicando estos temas. Entonces, libros sobre las mujeres periodistas del siglo XIX, libros sobre las mujeres periodistas en la Revolución Mexicana, un libro donde el mensaje es el género y hablar sobre estas mujeres, rescatar la historia de Revista FEM, recuperar a las mujeres reporteras. Y ahora que pues parece que la literatura también es mi espacio, me atreví a hacer una novela de Laureana Wright que se llama Tinta Violeta, con lo poquito que hay de Laureana y con lo que me hubiera gustado que se supiera de ella. Y de pronto cuando oigo a mis alumnos, claro, les digo, pobres, ¿verdad? Tienen que leerme porque si no, ¿quién me va a leer? Los pongo a que expongan mis textos. Y fíjense que este lunes
empezaron a hablar de tinta violeta y no había como callarlos, porque no, y es que en la novela la maestra cuenta que esta periodista y no sé qué, y no sé qué tanto, y yo los veía y dije, si están actuando, o de verdad se emocionaron de saber que hubo una periodista en el siglo XIX que hizo algo, y creo que eso es muy bonito, ¿no? Que de pronto puedas decir que ahí estamos las mujeres, que hemos hecho este recorrido y que comunicación y género eso representa, ¿no? Hacernos visibles, hacer que conozcan nuestros nombres, nuestra trayectoria y que podamos inspirar a muchas más generaciones, ¿no? Entonces, pues, gracias por escucharme, gracias por acompañarme y aquí nos vemos. Bueno, pues se abre el espacio de preguntas, de diálogo, si tenemos 2 minutos, 5. 3 días. 3 días, porque si a Elvira le encanta hablar y a nosotros escucharla. Sí, maestra. Bueno, felicitar a Elvira por este recorrido histórico y además hermosamente contado. Muchas felicidades, lo he disfrutado mucho. Y yo quisiera preguntarte sobre el panorama actual, sobre las nuevas generaciones de mujeres. Más que ver hacia atrás, ver hacia ahora, ¿qué diagnóstico nos hace? Primero soy muy optimista y digo, hemos avanzado. Se avanzan las redacciones, abres los periódicos, ves los noticieros y ya están, ahí estamos. Entonces de pronto dices, ay, qué bonito, desde deportes y muchas secciones que de pronto parecía que no podían estar las mujeres, ahí están, ahí estamos. Entonces eso es para mí muy motivador, pero seguimos todavía con muchos límites, con muchos prejuicios, porque sí, ya hay mujeres reporteras en deportes, pero luego las hostigan, las descalifican, no, quieres ir a coquetear con los jugadores y por eso quieres estar ahí. Entonces todavía hay muchos prejuicios, muchas limitaciones y muchos medios donde no siempre las reciben con respeto, no siempre las ven como iguales, entonces sigue siendo muy complicado y sobre todo seguimos luego sin aparecer en los medios solamente o si nos matan o si somos bonitas o si es 8 de marzo, ¿no? Entonces también ahí tienes que sensibilizar a esos espacios periodísticos porque también algo que sigue ocurriendo, estaremos haciendo lo mismo que las del siglo XIX, haciendo nuestros espacios para hablar de nosotras y sí está bien, pero necesitamos ya estar por todos los medios, entonces creo que ahorita sigue siendo ese el reto de que sí, qué bueno que estamos ya reporteando, pero tenemos que aparecer en los periódicos, no porque nos mataron, no porque somos esposas de alguien, no porque somos bonitas, sino porque tenemos cosas que decir y de pronto no está esa presencia y hay que sensibilizar mucho a nuestros estudiantes, a los jóvenes, de que tienen que darle la voz a los hombres y también a las mujeres. Bueno, ciertamente se reconoce que se ha avanzado, pero estaba bueno reflexionar ahorita con los medios como pues, los nuevos medios, ¿no? Que son las redes sociales como YouTube y TikTok. Y me pongo a pensar a cuántos sigo yo, por ejemplo, y pues la mayoría son hombres, ¿no? Esto también me tiene que poner a reflexionar a mí. ¿Por qué? ¿No hay acaso quienes hacen contenido que son mujeres? ¿O dónde están? ¿O por qué yo no las sigo, no? También es como que me pone a cuestionar. Muchas gracias. Ay, bueno, pues qué interesante, la verdad no me hubiera perdonado que hubiera escuchado un fragmentito y no poder estar aquí presente. Qué agradable en tan poco tiempo este viaje tan intenso y tan elocuente, ¿no? Y se da uno cuenta de la ignorancia que tiene en torno a personas que hacen lo que uno hace desde hace mucho tiempo. Eso me emociona y también van a llorar. Qué bueno que no lloró, sino quitar la verdad del pañuelo se estaría al día. Mi pregunta más bien va por ejemplo, estos contenidos. ¿Qué piensa usted, sobre todo teniendo un panorama panóptico, ¿no? De la situación del periodismo de las mujeres? Por ejemplo, se me ocurre como los nuevos formatos, ¿no? De los blogs, los podcasts, de los contenidos en TikTok, que permean en las chicas más jóvenes, pero también en nosotras.
por ejemplo, sobre todo las estudiantes de comunicación, artes y eso, que tenemos más afición por estos medios, ¿no? Más allá de lo doméstico, y buscamos columnas. Por ejemplo, pienso el ejemplo de Saskia Niño de Rivera, ¿no? Con este penal, ¿no? Por un lado, ha recibido unas críticas atroces de la comunidad de periodistas propias de mujeres que le dicen que es una activista, que brincó a ser influencer, que está ganando con el dinero de lucrar de las historias de los penales, que originalmente iban a ser solamente audios y luego se presenta la imagen. O sea, pienso en ella y, por ejemplo, pienso en otra chica que nada tiene que ver, pero que se volvió un hitazo en sus primeros momentos, ¿no? No recuerdo su nombre, pero sí las siglas de su podcast, ¿no? La faccionista, ¿no? Y esta chavita de un cuerpo distinto al heteronormativo, que pues se vuelve bien interesante y vista por un grupo de mujeres principalmente, ¿no? Y que hace un contenido que tiene que ver con lo superficial, que no es tan superficial, que mueve masas, es un elemento de explotación femenina tremendo. Pero ¿qué hay con estos contenidos? O sea, ¿cómo poder? A mí a veces me da tristeza que otras mujeres no consideren que Saskia parte de lo que monetiza es para ayudar a sacar a mujeres que a todas luces tienen procesos viciados. Y por el otro lado, la chica desde su perspectiva, con todo lo que monetiza, pues ayuda a que pensemos en otro alcance visual más allá del peso, ¿no? Pero ¿cómo pensar en otras mujeres que el grueso a veces son las que más las golpean? Es bien duro ver estos comentarios ligeros de, pues es que eres gorda, ¿qué más te tocaba? Pues ¿qué más puedes decir, no? O pues yo no sé cómo te atreves, o a Saskia, eres una lesbiana, por eso reaccionas así. O sea, unas cosas que uno piensa que ya están superadas y que duele muchísimo ver que no sé si en el siglo XIX había una sensibilidad. O sea, no quiero parecer como retrógrada ni tampoco pesimista, pero eso sí me lastima, los comentarios que se hacen a la ligera en nuestros esfuerzos individuales. ¿Que cuál es el problema? Que moneticen. O sea, necesitamos ser jodidas para ser activistas, necesitamos estar enfermas, necesitamos no defendernos de otras mujeres. O sea, eso siempre me cuestiono. Pero no sé usted qué ve, o sea, ¿cuál sería la posibilidad frente a esto? Porque pues uno se entra al bucle de la discusión y pues no llega uno a nada más que ser un Insta, un tweet o algo más perdido ahí en el universo. Quisiera aprovechar para que pudieras contestar las dos. Y felicidades. A mí me gustaría saber, ¿tú qué opinas de también de estas periodistas que ahora también han estado en el tema de periodismo de investigación, ¿no? El caso de Anabel, que es, por ejemplo, el más conocido, pero que también ya hay otras periodistas que han incursionado en este tema del narcotráfico y pues de todo este boom, ¿no?, que se ha dado en el periodismo mexicano. ¿O se puede decir? Bueno, a mí hay algo que la verdad me da mucho coraje y es escuchar precisamente a hombres en medios de comunicación diciendo que las mujeres no tenemos por qué luchar si ya tenemos la posibilidad de tener puestos. Pero a la hora de llegar a esos puestos, se tratan muchas violencias desde el pago, la carga de trabajo que es mucho más alta en bastantes ocasiones que la de los hombres, que es como tienes que dar más para demostrar que puedes, que sí eres hombre. Y hoy justamente fue que escuché ese comentario de él. No, es que no entiendo por qué por qué marchan, por qué tienen que seguir con su lucha si la mujer, si la próxima presidenta de México va a ser presidenta, va a ser mujer, ¿qué es lo que esperan? ¿Por qué luchan? Y realmente sí tenemos mucha lucha porque esas oportunidades, por más que se den, vienen con otro trasfondo que no se toca. Así es. Ahorita dije, soy optimista y se han cambiado cosas, pero también tengo que ser realista y también ver que todo ahorita lo que han ustedes estado comentando, ahí está latiendo.
y ahí sigue latiendo y cada vez empieza a tomar otros escenarios que yo siempre digo, y ya sé que es la respuesta como muy común, pero que es cierta. Es que este sistema patriarcal que nos sigue enseñando que así somos los hombres, que así somos las mujeres, que incluso nos sigue confrontando entre nosotras, se va adaptando de una manera tan increíble que lo que ya habíamos ganado parece que se empieza a perder o se vuelve contra nosotras, ¿no? Como ahorita dices, bueno, sí, ya logramos y de pronto te dicen, bueno, entonces ya no estén dando la hora, váyanse a su casa otra vez. Entonces, ¿cómo es posible? Y yo estoy convencida de esta palabra para romper con esas imágenes, para romper con esas perspectivas, para romper con esos comentarios, y en donde las universidades tenemos un gran compromiso, ¿no? De verdad de profesionalizar y de sensibilizar a quienes vamos a estar en los medios. Sé que es bien difícil que convenzamos a ese comentarista y a muchos otros periodistas que de pronto están con un micrófono y le vas a hablar a muchísima gente. No puedes hacer un comentario tan banal de, ya no están molestando, váyanse a su casa. Pero si empezamos a sensibilizar, si empezamos a que de verdad cuando des un discurso, cuando hagas un TikTok, cuando vayas a dar una declaración, se prende ese chip de ese compromiso que debas de tener, de respetar a los hombres y a las mujeres, se va a lograr ese cambio. ¿Cómo? Si hubiera esa varita mágica y esa receta, pues ya desde cuándo lo hubiéramos cambiado, pero es muy difícil. Se necesita mucha prudencia, porque si te les vas de la yugular, histéricas, no históricas, locas, deprimidas, feas, no sé qué, entonces tienes que tomar aire para argumentar y de pronto convencer que ese TikTok es fatal, que ese comentario es horrible y que tenemos que cambiar las cosas. Mucha prudencia, pero también mucha convicción de que ese discurso, cuando yo lo diga de una manera, la tercera, bien argumentada, porque también de pronto nuestro discurso asusta en vez de integrarlos. Y digo, sé que somos generaciones diferentes, me gustó mucho el ejemplo de hoy en la mañana, porque si ven cómo hablamos las que ya tenemos un poquito más de edad, cómo otras chicas ven otras cosas diferentes y cómo ven otras muy distintas, porque sí, de pronto yo gracias a mis alumnos sé lo que es el Facebook y sé que es lo del TikTok, porque siempre decimos, ay no, a mí esas cosas no me gustan, pero son las cosas que están ahora ellos viendo, ellos quieren producir eso, entonces ya no quieren tener su columna en un periódico, ahora quieren tener su espacio y hacer sus TikToks diarios y tener no sé cuántos seguidores. Y también en eso en las universidades tenemos que actualizarnos, sí, soy otra generación bien diferente, pero si no me acerco a ver esos contenidos, a ver qué es lo que están diciendo, hacer un análisis crítico bien planteado para que entiendan, porque eso sí, pues tú qué graciosito, pero le estás pegando a los derechos, le estás pegando a esto. Ay, y es muy difícil, pero lo que tenemos que hacer es no darnos por vencidos y seguir dando el discurso y seguir dando la argumentación y fortalecer eso para que yo pueda tener el discurso para decirle a ese periodista que no puede estar, no le estoy coartando su libertad de expresión, pero sí le estoy cuestionando, que está hablando de una manera totalmente sexista, misógina, discriminatoria, y que se dé cuenta que lo que está haciendo con ese discurso, ¿no? Que de pronto los TikToks que están surgiendo, los comentarios que se están haciendo, pues también de pronto poder hacer esa evaluación analítica, crítica, y que le llegue a la gran mayoría de la gente para que también esa recepción crítica sí exista, y sí existe. De pronto si les das esas pautas a los públicos, a las audiencias, van a empezar a cuestionar y a rechazar. No es sencillo, porque te digo, si ya lo fuera ya lo hubiéramos cambiado tantas cosas, pero si vamos compartiendo eso en estos espacios, en estos foros que sobre todo abren las universidades, apuesto que sí, podríamos llegar a lo que también aquí dijeron hace poquito, ¿no? A que de pronto no tengamos que estar hablando de este tema, porque ya lo estamos viviendo. Sigue siendo el reto muy grande, pero insisto, soy optimista y creo que sí podemos ir avanzando, ¿no? Bueno, pues le paso el micrófono a Clarita. Sí, gracias a todos por su presencia el día de hoy. Quiero invitar a la decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades,
Bueno, la doctora Elvira trae regalos para los que hicieron preguntas. Entonces, bueno, si quieren hacer otra pregunta, mujeres de primera plana, las primeras reporteras mexicanas, justo por parte de su charla. Y bueno, yo les comentaba que decíamos que se está iniciando, aunque ya es una gran narradora, y trae su novela Las Melody. Y trae uno más. Caja de herramientas para el periodismo de investigación, reflexiones metodológicas desde las ciencias sociales. Con grandes colaboradores como Salvador. A quienes preguntaron, pues si quieren pasar por su libro, y si nos quedan unos más, pues con gusto a quienes. Yo no soy del área de la comunicación, yo estoy aprendiendo y absorbiendo todo. Muchas gracias por esta presentación y muchas felicidades. Me gustaría que hubiera mucho más estudiantes. Quizás son días de muchos eventos, y por eso no están acá, pero se lo están perdiendo tal cual. Cuando lo escuché me acordé de la tesis de maestría, cuando decía las violetas de la náhuatl, FEM, muchas cosas que derivan históricamente, que ya lo vimos con las compañeras pasadas, pues, en CIMAR y en muchas, como veo ahora, como publicaciones independientes. En Aguascalientes tenemos una lamentable situación que en verdad el periodismo y los grandes medios de comunicación pues están cooptados. No se dicen muchas cosas que tendrían que decirse y nos vamos informando como ciudadanía por otras maneras, ¿no? Hay quienes pegan pancartas, hay quienes hacen tweets, hay quienes en su Facebook publican datos, ¿no? Y así es como nos vamos enterando muchas veces de los feminicidios, de la violencia que se genera de la narcocultura, ¿no? Entonces todo eso es preocupante porque sí parece que el periodismo pues en Aguascalientes tendría que tener otras vías también de apertura de comunicación. Y bueno, eso era como un comentario. Y por otro lado, es una pregunta muy sosa, por eso yo hace rato no me animé, pero yo como estudiosa de las maternidades quisiera ver dónde puedo conseguir la película de Lola. Me parece que sí está en internet. Sí, a lo mejor está en YouTube. Sí, está en YouTube. Gracias. Cueva, no encuentran. Cueva. Sí, cierto. Y ahorita la UNAM acaba de abrir su... Y ahí están las clases. Perfecto. Gracias. Pues agradecerle por presentarla. La verdad es que yo tampoco soy del área de comunicaciones. Oye, perdón. Sí eres. Bueno, ya me adoptaron, la verdad me han adoptado. Pero quiero agradecerle porque la verdad creo que el área de comunicación siempre ha tenido una gran responsabilidad por la forma en la que se expresan las cosas, el cómo se dan a enterar. Hace unos días tuve la gran oportunidad de ser invitada a un panel y justamente era lo que más me daba miedo, dar una palabra o expresar algo que no fuera correcto y, como decimos ahora, terminar funada o que no diera algo que yo quisiera expresar. Entonces le agradezco porque tiene razón, nosotros tenemos una voz y pues gracias. Queremos hacerle una entrega de una constancia por su participación y además un detalle y un recordatorio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aquí la decana del Centro de Ciencias Sociales, le obsequiamos y le damos su reconocimiento. Muchísimas gracias y esperamos que no sea la primera vez y la última que esté con nosotros. Gracias. Gracias nuevamente. Así pasan por sus libros.
Gracias. Para simplemente hacer un anuncio de que la conferencia de las 4:30 sobre mujer y representación en los procesos electorales se canceló por motivos de fuerza mayor, al igual que la charla de las 5 p.m. con el título de Control del Cuerpo Femenino desde las normas jurídicas. De igual manera estén atentos a las redes sociales del Comité Institucional para la Equidad de Género de la Universidad, donde podrán ver el programa completo, e invitarlos el día de mañana a la charla con la maestra Belinda Guadalupe Camarena Vázquez del